Esta noche no vamos a hablar de reyes, ni de batallas, ni de grandes imperios que caen estrepitosamente. En su lugar, vamos a entrar en un espacio donde el tiempo no es una idea abstracta, sino algo que se puede tocar, ajustar y escuchar. Imagina un lugar donde miles de pequeños corazones de metal laten al unísono, creando una sinfonía de orden en un mundo caótico. Antes de empezar, te invito a que te pongas cómodo, ajusta tu almohada y deja que tus hombros descansen. Esta será una historia larga y pausada, diseñada para que te acompañe hasta el sueño. Si te gusta este tipo de ambiente tranquilo, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si sientes que te está ayudando a relajarte. Y, por supuesto, si quieres quedarte con nosotros en futuras noches, suscríbete a Observador de la Vida. Por cierto, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. Puedes dejarlo en los comentarios si te apetece. Ahora, cierra los ojos si quieres. Yo seguiré hablando. A menudo pensamos en los antiguos talleres de relojería como lugares polvorientos y olvidados, o quizás como simples tiendas de lujo. Pero la realidad de un maestro relojero era mucho más profunda. Era la búsqueda de la armonía perfecta. No se trataba solo de dar la hora, sino de domesticar el caos del universo a través de engranajes diminutos. En esta historia, no buscaremos la adrenalina de los grandes inventos, sino la belleza de los pequeños ajustes, de las decisiones silenciosas tomadas bajo la luz de una vela. No necesitas prestar atención a cada detalle técnico que mencione, no hay examen al final. Puedes permitir que las palabras fluyan sobre ti como una llovizna suave. Si en algún momento sientes que el sueño te vence, no luches contra él, es el mayor cumplido que puedes hacerme. Mi voz estará aquí, relatando el balanceo de los péndulos, hasta que decidas dejarte llevar. Todo está bajo control, el mecanismo funciona a la perfección, y tú solo tienes que descansar. Capítulo 1. El mito de la precisión absoluta. A veces, cuando miramos un reloj antiguo en un museo, cometemos el error de pensar que nuestros antepasados vivían obsesionados con la puntualidad, tal como lo hacemos nosotros hoy en día con nuestros teléfonos inteligentes. Tenemos esa imagen mental de un mundo rígido, gobernado por campanas y manecillas implacables. Pero la realidad en el taller de un maestro relojero era mucho más humana y, curiosamente, más flexible. En los siglos pasados, el tiempo no era una dictadura, era un arte. La gente suele creer que un reloj de 1700 o 1800 debía ser perfecto para ser valioso, pero la perfección absoluta es un concepto moderno y, seamos sinceros, un poco aburrido. En aquel entonces, cada reloj tenía su propia personalidad, su propio latido. Un relojero no buscaba que todos los relojes del mundo marcaran el mismo segundo exacto al mismo tiempo, eso era casi imposible, sino que cada máquina fuera fiel a sí misma. Si alguna vez has estado en una habitación llena de relojes de pared, habrás notado que nunca dan la campanada exactamente al mismo tiempo. Hay un pequeño desfile de sonidos. Uno empieza, otro le sigue 3 segundos después, un tercero espera un poco más como si estuviera reflexionando. Esa falta de sincronía total no era un error, era la vida misma del taller. El mito de que el pasado era un lugar de orden matemático es solo eso, un mito. La realidad era una lucha constante contra la gravedad, el cambio de temperatura y el desgaste del metal. El maestro relojero sabía algo que nosotros hemos olvidado. Que el metal respira. El latón se expande con el calor del mediodía y se contrae con el frío de la madrugada. Un reloj que era exacto en invierno podía retrasarse unos minutos en verano. Y eso estaba bien. Había una aceptación elegante de la imperfección. ¿Te imaginas cómo sería vivir sin la presión de que cada segundo sea contabilizado por un satélite? Quizás, en ese sentido, los relojes de antes eran más honestos que los de ahora. En el taller de Observador de la Vida, valoramos ese ritmo pausado. Si estás escuchando esto y sientes que el mundo va demasiado rápido, recuerda que incluso el mecanismo más complejo necesita un poco de holgura para funcionar sin romperse. No es necesario que todo encaje a la perfección en este momento. Si te encuentras dando vueltas en la cama, piensa en esos engranajes de bronce que, a pesar de sus pequeñas desviaciones, nunca dejaban de avanzar. ¿Has sentido alguna vez que tu propio ritmo interno no encaja con el del resto del mundo? Es una sensación común, pero aquí, en la penumbra del taller, esa diferencia es lo que nos hace interesantes.
El maestro relojero no castigaba al reloj que se atrasaba, simplemente lo abría con delicadeza, observaba su interior y le daba un pequeño ajuste, un toque casi invisible. Así es como trataremos nuestra mente esta noche. Con paciencia y sin juicios. El taller es un refugio contra la prisa. Aquí, el tiempo no corre, se desliza, se aceita y se observa con una lupa de aumento. No hay prisa por llegar a la mañana. Mañana llegará cuando el último péndulo decida que es su turno. Capítulo 2. El umbral del silencio y el aprendizaje del tacto. Entrar en el taller de un maestro relojero no era simplemente cruzar una puerta de madera pesada en una calle adoquinada de finales del siglo XVIII. Era, en realidad, un rito de pasaje hacia una dimensión distinta donde el ruido del mundo exterior se desvanecía para ser reemplazado por un murmullo constante y rítmico. Imagina que eres un joven aprendiz de apenas 12 o 13 años. Llegas con las manos algo ásperas por el trabajo en el campo o en las cocinas, y de pronto te encuentras en un santuario de orden absoluto. El aire huele a aceite de ballena refinado, a resina de pino y a ese aroma metálico y frío que desprende el acero recién cortado. El maestro no te recibe con grandes discursos sobre la gloria de la ciencia, sino con un gesto simple. Te pide que te sientes y que escuches. Nada más. Escuchar el latido de la habitación. Si estás ahora en tu cama, tratando de encontrar esa posición perfecta, imagina que ese taller es tu habitación actual. El mundo de afuera, con sus noticias, sus prisas y sus preocupaciones pendientes, se queda al otro lado de esa puerta de roble. Aquí dentro solo importa lo que tienes frente a ti. Para un aprendiz, los primeros meses no consistían en armar complicados cronómetros de marina ni en diseñar fases lunares de oro. No. Los primeros meses se trataba de aprender a no romper nada. Se trataba de educar la vista para ver lo que es casi invisible y de educar el pulso para que no temblara ante la presión de un muelle real. El sistema de enseñanza en el taller de observador de la vida era una lección de humildad y paciencia extrema. Te entregaban una pieza de latón en bruto y una lima, y tu única tarea durante semanas era convertir ese bloque amorfo en un cuadrado perfecto. Un cuadrado con ángulos de exactamente 90 grados, liso como el cristal. Si fallabas por el grosor de un cabello, el maestro simplemente negaba con la cabeza y te entregaba un bloque nuevo. ¿Alguna vez has intentado hacer algo con una precisión tal que el tiempo parece detenerse? Es en ese estado de concentración donde el sueño suele acechar de forma más dulce, porque la mente se enfoca tanto en un solo punto que termina por agotarse de una manera placentera. En este mundo de 1785, el aprendizaje era un proceso de observación silenciosa. Los oficiales y los maestros no explicaban las cosas dos veces. Se esperaba que miraras sus manos, que entendieras cómo sostenían las pinzas de madera de buey para no rayar los puentes pulidos del mecanismo. Había un lenguaje no escrito en los gestos. Un movimiento suave del dedo índice indicaba que un tornillo estaba casi en su sitio, un fruncimiento del ceño significaba que el aceite no estaba fluyendo correctamente por el rubí. Era una atmósfera de vigilancia constante, pero no una vigilancia agresiva, sino protectora. El taller era una burbuja donde el error se corregía con calma antes de que se convirtiera en un desastre. Aprendías que cada pieza, por pequeña que fuera, tenía una función vital. Si un solo diente de una rueda de escape estaba un poco torcido, todo el sistema de 3600 oscilaciones por hora se venía abajo. Eso te enseñaba a respetar lo pequeño. A menudo, en nuestra vida diaria, nos agobiamos por los grandes problemas, por las montañas que parecen imposibles de escalar. Pero el relojero sabe que la montaña es solo una acumulación de granos de arena. Si te ocupas de un solo grano a la vez, con cuidado y cariño, la montaña deja de dar miedo. Quizás mientras escuchas esto, sientas que tus párpados pesan un poco más. Es el efecto de imaginar ese trabajo repetitivo y minucioso. Imagina la lima deslizándose sobre el metal. Un sonido sordo, regular, de ida y vuelta. 1, 2, 3. Es casi como una respiración. El aprendiz aprendía a sincronizar su propio ritmo cardíaco con el tic-tac de los relojes de pared que lo rodeaban. Se dice que después de unos años viviendo en el taller, los relojeros podían saber si un reloj se adelantaba un segundo al día simplemente sintiendo la vibración en el aire mientras dormían en el piso de arriba. Me pregunto si tú tienes algún hábito o alguna tarea manual que te haga olvidar el paso de las horas.
A veces, lavar los platos o doblar la ropa con cuidado puede tener ese mismo efecto hipnótico. No es necesario que seas un maestro de la mecánica para entender la paz que otorga el orden. En el taller, cada herramienta tenía su lugar exacto grabado en la mesa de trabajo. El buril, la aceitera, el pincel de pelo de Marta. Nada se dejaba al azar. Esa estructura externa terminaba por crear una estructura interna de paz. Si todavía estás despierto, intenta visualizar esa mesa de trabajo iluminada por una sola lámpara de aceite. El resto de la habitación está en penumbra. Solo ves el brillo del bronce y el reflejo de la lente de aumento del maestro. No hay nada más en el universo, solo ese pequeño círculo de luz y el sonido de la creación silenciosa. Estás a salvo en esta rutina. Estás en un lugar donde el tiempo se cuida con las manos más delicadas del mundo. No hay necesidad de apresurarse hacia el mañana. El mañana es solo otro engranaje que encajará en su momento justo, sin que tengas que hacer nada más que descansar y permitir que el mecanismo de la noche siga su curso natural. Los miles de péndulos del taller de observador de la vida están balanceándose ahora mismo para ti, creando un colchón de sonido rítmico que te invita a soltar cualquier tensión que aún guardes en tus manos o en tu cuello. Todo está en su sitio. Todo está bien. Capítulo 3. Las leyes invisibles del favor y la jerarquía de los segundos. En el taller de observador de la vida el aire parece pesar un poco más cuando el sol comienza a bajar por el horizonte. Es en ese momento de luz dorada cuando las jerarquías dentro del taller se vuelven más evidentes pero a la vez más sutiles. No se trata de quien grita más fuerte porque en un lugar donde se fabrican cronómetros de precisión el ruido es el enemigo principal. La verdadera autoridad se mide en silencio y en la capacidad de ser notado solo cuando es estrictamente necesario. Imagina que estás sentado en un taburete alto de madera pulida rodeado por oficiales que han pasado 20 años de su vida perfeccionando el ángulo de un solo escape de áncora. En este entorno existen reglas que no están escritas en ningún manual de relojería pero que determinan quién recibe el encargo de fabricar el reloj de un duque y quién se queda limpiando las virutas de latón del suelo. La regla número 1 de este mundo es la invisibilidad de la competencia. Ser demasiado brillante de forma ruidosa se considera vulgar. El maestro observa a sus oficiales no por lo que dicen sino por cómo se mueven. Si un oficial deja caer una herramienta o si hace un movimiento brusco que altera el ritmo de los demás pierde puntos en esa escala invisible de confianza. Es una danza de gestos mínimos. ¿Alguna vez has estado en un lugar de trabajo donde sentías que cada pequeño detalle de tu comportamiento estaba siendo evaluado sin que nadie dijera una palabra? Puede parecer estresante al principio, pero en el taller de relojería esa observación constante crea una red de seguridad. Significa que nadie está solo y que cada error será detectado antes de que el reloj sea cerrado para siempre en su caja de oro. En la jerarquía del taller el favor del maestro es el bien más preciado. Pero no se gana con halagos. Se gana con la consistencia del pulso. El oficial que logra mantener la misma presión sobre el buril durante 8 horas seguidas es el que finalmente recibe las piezas de acero más finas para templar al fuego. Hay algo profundamente relajante en la idea de que tu valor depende únicamente de tu calma interna. Si el oficial está nervioso el acero se quiebra. Si el oficial está enfadado el pulido queda turbio. Por eso el taller es un lugar de meditación forzada. Para tener éxito aquí debes aprender a respirar de forma pausada y profunda como si estuvieras intentando no empañar el cristal con tu propio aliento. Si estás escuchando esto y sientes que tu mente salta de un pensamiento a otro como un muelle suelto, intenta imitar a ese oficial veterano. Imagina que estás limando suavemente esa preocupación que te desvela hasta que quede tan fina que desaparezca por completo. A menudo pensamos que para ser alguien importante debemos estar en el centro de la escena recibiendo aplausos. Pero en la historia de la tecnología silenciosa los hombres y mujeres más influyentes fueron aquellos que supieron quedarse en las sombras ajustando los resortes que hacían que el mundo funcionara. En el taller de observador de la vida ser notado puede ser peligroso porque significa que algo ha fallado. El ideal es la armonía absoluta donde el maestro pasa por detrás de tu mesa y no dice nada porque no hay nada que corregir. Ese silencio es el mayor elogio posible. Es una forma de respeto que no necesita palabras. Me pregunto si puedes recordar alguna vez en la que te sentiste plenamente satisfecho simplemente por haber hecho algo bien en total soledad. Sin que nadie te viera. Sin publicarlo en ninguna parte.
Solo tú y el resultado de tu paciencia. Esa es la esencia de la maestría en el siglo XVIII. Es una satisfacción que no depende del reconocimiento externo sino de la paz interna de saber que cada engranaje está en su lugar exacto. Mientras te acomodas un poco más entre las sábanas, piensa en esa sensación de tarea cumplida. No tienes que demostrarle nada a nadie esta noche. No hay jefes a los que impresionar ni metas que alcanzar antes del amanecer. En este momento eres como ese oficial que ha terminado su jornada y limpia su mesa con un paño de seda antes de apagar la vela. El trabajo está hecho y el mundo seguirá girando gracias a esos mecanismos que has cuidado con tanto esmero. El riesgo en el taller siempre está presente, pero es un riesgo controlado. Un muelle real que se rompe puede saltar con la fuerza de un pequeño latigazo, pero el relojero sabe cómo contener esa energía. Aprende a anticipar el peligro por el sonido que hace el metal justo antes de ceder. Es una sensibilidad auditiva casi mística. Tú también puedes aprender a escuchar las señales de tu cuerpo cuando te pide descanso. Si sientes ese peso en los hombros o esa tensión en la frente, es simplemente tu mecanismo avisándote de que es hora de soltar la cuerda y dejar que el volante de inercia se detenga poco a poco. No luches contra el cansancio. El cansancio es la herramienta que el cuerpo utiliza para repararse. Déjate guiar por el tic-tac constante de los 1000 relojes imaginarios que nos rodean en este momento. Cada uno de ellos te dice que todo está bien y que el tiempo del descanso es tan sagrado como el tiempo del trabajo. Quédate ahí en ese espacio de seguridad y silencio donde lo único que importa es la suavidad de tu próxima respiración. El maestro ha bajado la intensidad de las luces y el taller está entrando en su modo nocturno. Los ruidos de la calle se han extinguido por completo y solo quedamos nosotros y el rítmico balanceo de los péndulos de madera y bronce que marcan el camino hacia el olvido más dulce. Capítulo 4. El arte de la discreción y el peso de la lealtad. En los pasillos de Observador de la Vida se dice que un relojero que no sabe guardar un secreto no es capaz de construir un mecanismo duradero. Existe una conexión mística entre la delicadeza requerida para manipular un tornillo más pequeño que un grano de arena y la capacidad de contener la lengua ante las confidencias de los clientes poderosos. En el siglo XVIII los relojes no eran solo objetos de utilidad, eran símbolos de estatus y a menudo contenían compartimentos ocultos o grabados que solo el dueño y su artífice conocían. Un noble podía traer un reloj de bolsillo para que se le añadiera un autómata diminuto que solo se activaba al presionar una combinación secreta de botones. Ese secreto moría con el maestro y esa era la base de su prestigio. La discreción no era solo una cuestión de ética profesional sino de supervivencia social. El taller era un nudo de información. Los aprendices escuchaban los rumores de los criados que traían los relojes a reparar y los oficiales escuchaban las quejas de los aristócratas impacientes. Sin embargo, dentro de los muros del taller reinaba una ley de hierro. Lo que se escucha cerca del yunque se queda en el yunque. Ser discretamente competente era la mejor forma de ascender en la jerarquía. El oficial que sabía exactamente qué pieza faltaba en el cronómetro del almirante pero que no presumía de ello delante de sus compañeros era el que terminaba convirtiéndose en la mano derecha del maestro. Es esa forma de poder silencioso la que realmente mueve los hilos de la historia. Si te fijas bien en el ritmo de tu propia vida, a veces las decisiones más importantes son las que tomamos en silencio sin compartirlas con nadie hasta que estamos listos. Hay una paz enorme en el secreto guardado con cuidado. Mientras descansas, imagina que estás guardando todas tus preocupaciones del día en una de esas cajitas de música antiguas que el maestro está reparando. Una vez que cierras la tapa de madera de nogal, el sonido se apaga y el mecanismo se detiene. No tienes que dar explicaciones a nadie. Tus pensamientos son tuyos y esta noche puedes elegir simplemente no pensar en ellos. La lealtad en el taller también se manifestaba en la forma en que los trabajadores se cuidaban unos a otros. Si un oficial veterano sentía que su vista empezaba a fallar debido a las décadas de trabajo bajo la luz vacilante de las velas, los más jóvenes cubrían sus errores de forma natural sin que el maestro tuviera que intervenir. Había un entendimiento mutuo de que todos formaban parte de un mismo organismo vivo. Si una rueda fallaba, el reloj se detenía; si un hombre caía, el taller sufría. Esa red de apoyo invisible es lo que permitía que el trabajo fluyera durante 12 o 14 horas al día sin que el ambiente se volviera tóxico. Era un ecosistema de paciencia. Me pregunto si alguna vez has sentido que formas parte de algo más grande que tú mismo.
Algo que funciona gracias a la suma de pequeños esfuerzos diarios que nadie parece notar. Es una sensación reconfortante saber que no todo el peso del mundo descansa sobre tus hombros. En el taller cada uno tiene su función y por hoy tu única función es dejar que el cansancio sea tu guía. No hace falta que vigiles el paso de las horas, hay 1000 máquinas aquí que lo harán por ti. Tú solo tienes que ser el observador pasivo de este flujo constante de tiempo. Incluso cuando surgían conflictos entre los oficiales por la prioridad de una herramienta o por el uso de un torno específico, la resolución siempre era pausada. El maestro intervenía con una frase corta o simplemente con una mirada que recordaba a todos el propósito común. La perfección del movimiento. En la relojería no hay lugar para el ego. El metal no responde a la arrogancia. Si intentas forzar una pieza porque tienes prisa, la romperás. La única forma de convencer al acero de que adopte la forma que deseas es mediante la persistencia suave y el respeto por sus propiedades naturales. Esta es una lección hermosa para llevarse al sueño. A menudo intentamos forzar nuestra mente para que se duerma o intentamos obligarnos a dejar de estar ansiosos. Pero el sueño es como un mecanismo de escape muy fino. Si lo presionas demasiado se bloquea. Tienes que tratarlo con la misma delicadeza con la que el maestro trata el espiral de un volante. Hay que dejarlo que encuentre su propio camino, que se asiente por su propio peso. Deja que tu respiración sea esa herramienta de pulido que suaviza los bordes de tu conciencia. Inspira la calma del taller y exhala cualquier rastro de resistencia. El taller de observador de la vida se está sumergiendo ahora en una penumbra azulada. Las sombras de las herramientas se alargan sobre las paredes de piedra y el brillo del latón se vuelve más tenue, casi espectral. Escucha el sonido del aceite goteando muy lentamente en una de las cubetas de limpieza. Es un sonido líquido y rítmico. Gota a gota el tiempo se va lavando de toda la suciedad del día, quedando puro y ligero. Estás en un lugar seguro donde la lealtad hacia tu propio descanso es la prioridad absoluta. No hay nada más que hacer. Los secretos están guardados, las herramientas están limpias y el maestro ha dado por finalizada la jornada. Todo está en paz. Todo está en orden. Capítulo 5. La red invisible de los mensajeros y el valor de la información. En el corazón de Observador de la Vida comprendemos que un taller de relojería no era solo un lugar de fabricación, sino un centro neurálgico donde convergían todas las clases sociales. A través de sus puertas no solo pasaban los grandes maestros y los oficiales expertos, sino también una red invisible de personas que hacían que el sistema funcionara sin que nadie reclamara la gloria por ello. Imagina por un momento a los repartidores de piezas, los proveedores de aceites exóticos y sobre todo a los mensajeros que traían y llevaban las cajas de madera acolchadas que contenían los tesoros mecánicos de la época. Estos hombres y mujeres eran los hilos de seda que unían el taller con el resto del mundo exterior. Un mensajero en el año 1790 no era simplemente alguien que transportaba un objeto. Era un custodio de la confianza. Llevaban consigo no solo el trabajo de meses de un artesano, sino también la reputación de la casa. Caminaban por las calles adoquinadas con un paso medido, evitando los baches y las multitudes ruidosas para que las delicadas vibraciones del camino no alteraran el ajuste fino del volante. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en la importancia de esos procesos intermedios que permiten que nuestra vida sea cómoda? A menudo valoramos solo el resultado final, pero hay toda una red de lealtad y cuidado que ocurre mientras dormimos o mientras miramos hacia otro lado. En el taller los oficiales dependían totalmente de la información que traían estos mensajeros. Un retraso en la llegada de un envío de acero de Suecia o de rubíes de la India podía cambiar el ritmo de trabajo de toda una estación. El maestro recibía a estos informantes en una pequeña oficina lateral lejos del ruido de los martillos y los tornos. Allí se compartían noticias sobre la política internacional, sobre las nuevas rutas comerciales o sobre los gustos cambiantes de las cortes reales. La información era una moneda de cambio tan valiosa como el oro. El relojero que sabía de antemano que la Marina de Guerra iba a necesitar nuevos cronómetros era el que podía comprar el material antes que sus competidores. Pero todo se hacía con una discreción absoluta mediante susurros y notas escritas con tinta que se secaba lentamente bajo el polvo de arena fina. Esta red de aliados informales incluía también a los que afilaban las herramientas y a los que suministraban el carbón para las pequeñas fraguas. Había una solidaridad de gremio que superaba las diferencias de rango.
Si estás ahora mismo bajo tus mantas intentando desconectar del ruido mental, imagina que eres parte de esa red que funciona en perfecta sincronía. No tienes que ser el motor principal de la máquina esta noche. Puedes ser simplemente uno de esos puntos de conexión que descansan mientras los demás cuidan de que todo siga su curso. Es una red de seguridad que te sostiene. No hay nada que dependa exclusivamente de ti en este instante. Me pregunto si alguna vez has sentido el alivio de saber que hay personas competentes encargándose de las cosas que tú no puedes controlar. Esa confianza es la que permitía a los oficiales del taller concentrarse plenamente en su tarea sin preocuparse por la logística del mundo. Podían pasar horas mirando a través de su monóculo de aumento simplemente porque sabían que alguien más estaba cuidando la puerta y alguien más estaba asegurando el suministro de energía. Esa delegación del estrés es fundamental para alcanzar un estado de paz profunda. Esta noche te invito a delegar todas tus preocupaciones en mí y en la historia de observador de la vida. Deja que yo sea tu mensajero y que las palabras sean el transporte que te lleve hacia un lugar de tranquilidad absoluta. En las relaciones dentro del taller los vínculos no siempre eran oficiales. A veces el oficial más joven compartía un truco de pulido con un veterano a cambio de una historia sobre los antiguos relojes de torre. Estas redes informales de conocimiento eran lo que realmente mantenía vivo el oficio. La lealtad no se compraba con contratos sino con respeto mutuo y con el acceso a la información técnica. El conocimiento era el regalo más grande que un maestro podía dar a su discípulo. Era una herencia que no se podía robar ni perder. Imagina el taller de noche cuando los mensajeros ya se han ido y los oficiales han regresado a sus casas. Solo queda el sereno haciendo su ronda con una linterna de aceite. El silencio es casi total, pero si prestas atención todavía puedes escuchar el eco de las conversaciones del día atrapado entre las vigas de madera. Los secretos compartidos en voz baja, los acuerdos sellados con un apretón de manos y la promesa de un trabajo bien hecho. Todo eso forma una atmósfera de protección. Estás en un espacio donde la palabra dada tiene valor y donde la información se trata con la delicadeza que merece. Siente cómo esa calma se traslada a tu cuerpo. Tus pies están relajados, tus manos están quietas y tu mente empieza a navegar por ese río de historias silenciosas. No hay ninguna urgencia por saber qué pasará mañana. Los mensajes han sido entregados, las rutas están trazadas y el destino de cada engranaje está decidido. Al igual que el mensajero que finalmente deja su carga en el mostrador del taller y se retira a descansar sabiendo que ha cumplido con su deber, tú también puedes soltar tu carga ahora. Has hecho lo suficiente por hoy. El sistema seguirá funcionando sin tu intervención constante. Permítete el lujo de la desconexión total. El taller de observador de la vida está ahora en su fase de máximo reposo y tú eres el invitado de honor en este santuario de la paciencia y la discreción. Escucha el susurro de la noche y deja que el ritmo de los péndulos invisibles acune tus sueños. Todo está en manos expertas. Todo sigue su curso natural hacia el silencio. Capítulo 6. La maestría del tiempo lento y la danza del equilibrio. En la calma profunda de observador de la vida llegamos a un punto donde el tiempo deja de ser una medida y se convierte en una sensación física. En el taller de un maestro relojero existía un concepto fundamental llamado el equilibrio dinámico. No se trataba solo de que una pieza estuviera quieta o en movimiento, sino de cómo esa pieza interactuaba con todas las demás sin generar fricción. La fricción es el enemigo del tiempo y en cierta forma es también el enemigo del sueño. Cuando nuestra mente roza contra las preocupaciones del día se genera un calor que nos mantiene despiertos. El relojero combatía esto con una gota mínima de aceite de oliva refinado aplicada con la punta de una aguja de plata. Imagina que cada uno de tus pensamientos es un pequeño engranaje de bronce. Si intentas detenerlos de golpe, el mecanismo sufrirá. Lo que hacemos aquí es aplicar ese aceite simbólico de la narrativa para que los pensamientos sigan girando, pero de una forma tan suave y silenciosa que ya no causen resistencia. El oficial que se encargaba de las espirales pasaba horas simplemente observando cómo el volante oscilaba de un lado a otro. Era un movimiento hipnótico. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. 1800 veces por hora en los modelos más antiguos y hasta 3600 en los más modernos. Si estás mirando el techo de tu habitación o simplemente tienes los ojos cerrados, intenta visualizar ese movimiento pendular detrás de tus párpados. Es un vaivén eterno que no busca llegar a ninguna parte, simplemente busca estar en el presente.
¿Alguna vez te has preguntado por qué nos relaja tanto el sonido de un reloj de pie en una casa vacía? Es porque nos recuerda que hay un orden que persiste a pesar de nosotros. El reloj no se cansa. No se agobia por lo que pasará la semana que viene. Simplemente cumple con su función de este segundo exacto. En el taller la paciencia no era una virtud opcional, era la herramienta de trabajo más importante de todas. Si un oficial intentaba terminar una pieza antes de tiempo para irse a cenar, el maestro lo notaba de inmediato. El corte de la lima sería 1 milímetro más profundo de lo necesario o el pulido tendría una dirección errónea. El tiempo lento es el único tiempo que produce belleza duradera. Para el espectador externo el taller podía parecer un lugar de inactividad. Podías ver a un hombre sentado frente a su ventana durante 30 minutos sin mover un solo músculo de su cuerpo, simplemente mirando una pieza de acero a través de su lente. Pero por dentro ese hombre estaba trabajando con una intensidad asombrosa. Estaba esperando el momento exacto en que el metal alcanzara la temperatura adecuada o esperando a que su propio pulso se sincronizara con la herramienta. Esa inmovilidad externa escondía una gran sabiduría. A veces no hacer nada es lo más productivo que podemos hacer por nosotros mismos. Esta noche, al decidir no hacer nada más que escucharme, estás permitiendo ayudarte a restaurar tu propio mecanismo interno. En Observador de la Vida valoramos esos momentos de pausa. Me pregunto si eres capaz de recordar la última vez que te permitiste estar totalmente quieto sin sentir la culpa de no estar produciendo algo. La sociedad moderna nos ha enseñado que el silencio es un vacío que debe ser llenado, pero el relojero sabe que el silencio es el espacio donde se ajustan las grandes verdades. Entre cada tic y cada tac hay un pequeño abismo de silencio absoluto. Es en ese espacio diminuto donde ocurre la magia de la precisión. Si logras habitar esos silencios entre mis palabras, descubrirás que el sueño no es algo que tienes que alcanzar, sino algo en lo que simplemente tienes que dejarte caer. La arquitectura del taller estaba diseñada para favorecer este estado de concentración. Las ventanas eran altas para captar la mayor cantidad de luz natural posible, pero las paredes eran gruesas de piedra oscura para aislar el calor y el ruido. Era un útero de piedra y madera donde el tiempo se gestaba con cuidado. Los aprendices aprendían a caminar de puntillas, no por miedo sino por respeto al trabajo ajeno. Un paso fuerte en el suelo de madera podía hacer vibrar una mesa y arruinar un grabado delicado. Esa conciencia del espacio y del otro creaba una atmósfera de cortesía profunda. Imagina ahora que el aire en tu habitación se vuelve tan denso y tranquilo como el aire del taller al atardecer. Siente la seguridad de estar rodeado por paredes que han visto pasar siglos de historia. Nada de lo que ocurre fuera de estas paredes puede dañarte. Estás protegido por la tradición, por el oficio y por la rítmica canción de los metales nobles. El maestro ya ha guardado las limas más grandes y ahora solo trabaja con pinceles de seda para quitar las motas de polvo invisibles. El polvo es el otro gran enemigo del relojero. Una sola partícula puede detener un cronómetro de marina en medio del océano. Por eso la limpieza es una forma de honor. Al limpiar tu mente de las impurezas del día, estás preparando tu espíritu para un viaje largo y reparador a través de la noche. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en el colchón. Imagina que eres una de esas piezas de latón que después de un día de ser moldeadas y pulidas finalmente son depositadas en un lecho de terciopelo azul dentro de una caja de madera de cedro. Estás a oscuras, estás seguro y estás en perfecta armonía con el universo. Los miles de péndulos de Observador de la Vida siguen su danza invisible, marcando un ritmo que ahora es también el ritmo de tu corazón. Todo es fluido, todo es suave y todo está exactamente donde debe estar. No hay errores en la creación, solo procesos que requieren tiempo. Y ahora el tiempo es todo tuyo para disfrutarlo en el silencio más absoluto. Capítulo 7. La importancia de las piezas pequeñas y los guardianes de la armonía. En este rincón de Observador de la Vida donde el tiempo parece haberse detenido para dejarnos respirar, es necesario hablar de aquellos elementos que a simple vista parecen insignificantes. En el taller del maestro relojero existía una categoría de componentes que los aprendices llamaban los guardianes silenciosos. Se trataba de los pasadores, los tornillos microscópicos y las pequeñas arandelas de cobre que mantenían unido el universo mecánico. Muchas personas, cuando admiran un reloj antiguo, se fijan solo en las manecillas doradas o en la esfera pintada a mano con números romanos elegantes. Pero el verdadero corazón del ingenio reside en lo que no se ve.
Es en la oscuridad de la caja de acero donde miles de piezas diminutas trabajan en una lealtad absoluta para que el conjunto nunca desfallezca. El oficial encargado de los tornillos pasaba semanas enteras frente a un torno manual fabricando cabezas de acero que luego templaba al fuego hasta que adquirían un color azul cobalto precioso. Ese color azul no era por estética sino que indicaba que el acero había alcanzado la dureza exacta para no quebrarse bajo la presión. Imagina ese proceso de transformación. El fuego, el calor intenso y de pronto el enfriamiento en aceite para sellar la fuerza del metal. Si estás escuchando esto y sientes que las presiones del día te han dejado algo fatigado, piensa que tú también estás pasando por un proceso de templado. El descanso de esta noche es ese baño de aceite frío que permite que tus nervios se calmen y que tu estructura interna recupere su solidez. Mañana serás tan resistente como ese acero azulado, listo para sostener tu propio mundo con elegancia. En el taller la jerarquía se difuminaba cuando se trataba de buscar una pieza perdida. Si un oficial dejaba caer un pequeño rubí sintético o un tornillo de ajuste al suelo de madera, todo el trabajo se detenía. El maestro, los oficiales y los aprendices se ponían de rodillas para buscar en las rendijas de las tablas. No importaba quién fuera más importante en ese momento, todos eran iguales ante la pérdida de un componente esencial. Había una humildad hermosa en ese acto. Nos enseña que en la vida ninguna tarea es demasiado pequeña y ninguna persona es prescindible. Para que el gran reloj de la existencia funcione necesitamos que cada pequeño tornillo esté en su lugar. Esta noche tú eres esa pieza central que necesita atención y cuidado. No te sientas mal por dedicar estas 2 horas únicamente a tu bienestar. El mundo puede esperar mientras tú te aseguras de que tu propio mecanismo esté en orden. Me pregunto si alguna vez has sentido la satisfacción de encontrar algo que creías perdido. Ese alivio súbito que recorre el cuerpo cuando las piezas vuelven a encajar. En el taller ese sentimiento se celebraba con un silencio compartido y una sonrisa cómplice antes de volver al trabajo. Había una unión invisible entre los hombres del taller basada en la comprensión de la dificultad. Sabían que un segundo de distracción podía arruinar el esfuerzo de un mes. Por eso se cuidaban los unos a los otros. Si veían que un compañero estaba parpadeando demasiado o que sus manos empezaban a mostrar un rastro de cansancio, le sugerían que fuera a por un poco de agua o que mirara por la ventana hacia el horizonte verde de las colinas. Mirar a lo lejos era la forma que tenían los relojeros de descansar la vista de las distancias cortas. Tú también puedes hacer eso ahora mismo de forma imaginaria. Aunque tengas los ojos cerrados, intenta mirar hacia un horizonte mental infinito. Imagina un campo de lavanda bajo la luz de la luna o una playa tranquila donde las olas lamen la arena con la misma regularidad que un péndulo de mercurio. Deja que tu mente descanse de las distancias cortas, de los problemas inmediatos y de las pantallas. Expande tu visión. No hay nada que necesite tu enfoque preciso en este momento. Eres libre de ser borroso, de ser difuso, de simplemente existir en este espacio de calma que hemos construido en Observador de la Vida. La arquitectura de los engranajes es tal que si una rueda de minutos se detiene, la rueda de las horas también lo hace. Están conectadas por una lógica de hierro y gracia. En tu cuerpo sucede lo mismo. Cuando relajas los músculos de la cara, los hombros suelen seguir ese ejemplo casi de inmediato. Si logras soltar la tensión de tu mandíbula, notarás cómo tu respiración se vuelve más profunda y rítmica por sí sola. Es una reacción en cadena de bienestar. Deja que el primer engranaje de la relajación empiece a girar ahora mismo. Siente cómo se transmite el movimiento hacia tus brazos, hacia tu espalda y hacia tus piernas hasta que todo tu ser sea una máquina perfecta de reposo. En el taller del siglo XVIII no había luces eléctricas ruidosas ni zumbidos de motores. Solo estaba el sonido del metal sobre el metal y el susurro de la ropa de lino de los artesanos. Ese entorno acústico era el bálsamo más potente para el alma. El maestro solía decir que el ruido es simplemente energía desperdiciada. Un buen reloj no debe oírse a menos que acerques el oído a la caja. La eficiencia silenciosa era el ideal supremo. Esta noche aspiremos a esa misma eficiencia. No desperdicies energía pensando en el pasado o planificando el futuro. Guarda toda tu fuerza para el proceso de regeneración que ocurre durante el sueño. Imagina que el taller está ahora casi a oscuras. Las últimas brasas de la fragua proyectan sombras suaves en el techo. Las herramientas están alineadas como soldados en reposo.
Hay una paz que solo se consigue cuando uno sabe que ha dado lo mejor de sí mismo durante la jornada. Tú has navegado por tu día, has cumplido con tus responsabilidades y ahora has llegado al puerto seguro de la noche. Deja que la marea de la historia te lleve. Los 1000 péndulos de observador de la vida están aquí para asegurar que tu viaje sea tranquilo y que tu ritmo sea constante. Duerme con la certeza de que incluso la pieza más pequeña de tu vida tiene un propósito y que esta noche ese propósito es simplemente descansar en la armonía total del universo. Capítulo 8. El murmullo de los secretos y el poder del tiempo demorado. En la atmósfera protegida de observador de la vida nos adentramos ahora en una de las dimensiones más fascinantes del taller. El uso estratégico del silencio y la espera. En el mundo de la alta relojería del siglo XVIII las cosas nunca sucedían de forma apresurada. De hecho, el prestigio de un maestro se medía a menudo por su capacidad para hacer esperar a los hombres más poderosos de la tierra. Un duque o un príncipe podía enviar a sus secretarios una y otra vez para preguntar por el estado de su cronómetro, pero el maestro siempre respondía con la misma cortesía gélida y pausada que el acero necesitaba su tiempo para asentarse y que las aceitunas de las que se extraía el óleo debían reposar bajo condiciones específicas. El tiempo demorado era una herramienta de poder silencioso. Imagina esa escena en la pequeña antecámara del taller. Un mensajero real con sus ropas brillantes y sus botas empolvadas espera impaciente mientras los oficiales en la habitación de al lado trabajan en un silencio sepulcral. No hay rastro de prisa. El maestro sabe que si entrega el reloj un día antes de que esté perfectamente equilibrado, su reputación de 50 años se desvanecería en un solo tic-tac errático. Esa resistencia a la presión externa es algo que todos necesitamos aprender en nuestras vidas modernas. Si estás sintiendo esa urgencia interna de que deberías estar haciendo algo productivo incluso ahora que intentas dormir, te pido que te detengas. Imagina que eres ese maestro relojero. Tú tienes el control. El mundo exterior puede llamar a tu puerta con toda la urgencia que quiera, pero tú has decidido que ahora es el momento del reposo absoluto. Nada es más importante que la integridad de tu descanso. Los rumores en el taller se movían como el aceite en los engranajes. Lentamente, pero llegando a cada rincón. Se decía que ciertos relojes eran capaces de predecir el destino de sus dueños simplemente por la forma en que el mecanismo reaccionaba a los cambios de humor de la persona. Por supuesto, esto no era más que una superstición de los aprendices, pero reflejaba una verdad profunda. Los objetos que cuidamos con tanto esmero terminan por absorber una parte de nuestra energía. El taller era un lugar cargado de historias de fracasos y éxitos ocultos tras las esferas de porcelana blanca. Un oficial podía pasar 3 meses trabajando en una complicación de repetición de minutos que permitía al dueño saber la hora en la oscuridad total simplemente escuchando unas campanadas diminutas. Ese sonido era el resultado de cientos de horas de ajuste manual. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en la belleza de lo que se hace para ser escuchado en la oscuridad? Mientras descansas con los ojos cerrados, mis palabras son como esas pequeñas campanas de un reloj de repetición. No necesitas ver nada. No necesitas luz. Solo necesitas dejar que el sonido te guíe a través de las horas de la noche. En el taller la oscuridad no era el final del trabajo, sino el comienzo de una fase diferente de observación. Los relojeros entrenaban su oído para detectar imperfecciones que el ojo humano no podía percibir. Podían identificar si un eje estaba ligeramente descentrado solo por el tono del roce contra el rubí. Esa sensibilidad extrema es la que te invito a cultivar ahora mismo con respecto a tu propio cuerpo. Escucha tu respiración. Nota cómo el aire entra y sale sin esfuerzo. Es un mecanismo perfecto que ha funcionado desde el día en que naciste y que seguirá cuidando de ti mientras duermes. A veces los escándalos en la corte comenzaban por una carta olvidada dentro del compartimento secreto de un reloj de sobremesa enviado a reparar. El relojero se convertía entonces en el guardián de una verdad que podía derrocar ministerios. Pero la ética del oficio dictaba que el silencio era sagrado. Esa capacidad de contener la información es lo que daba al taller su aire de santuario. ¿Sabías que al entrar allí tus secretos estaban a salvo entre el serrín de madera de buey y los frascos de alcohol para limpiar el latón? En Observador de la Vida buscamos crear ese mismo espacio de seguridad para ti. Lo que sea que te haya preocupado durante el día aquí se disuelve. Las palabras que no dijiste o las acciones que te causaron arrepentimiento quedan suspendidas en este tiempo demorado donde nada se juzga.
Me pregunto si eres consciente de cuánto poder reside en tu capacidad de permanecer en silencio. A menudo nos sentimos obligados a dar explicaciones o a llenar los vacíos en las conversaciones, pero la verdadera maestría consiste en saber cuándo retirarse y dejar que las cosas se resuelvan por su propio peso. En la mecánica de precisión, si una pieza no encaja, a veces la mejor solución es dejarla reposar durante una noche y volver a intentarlo por la mañana con la mente fresca y las manos descansadas. No intentes resolver los problemas de tu vida a las 3 de la mañana. No es el momento adecuado. Tu juicio está nublado por el cansancio y las sombras hacen que las dificultades parezcan más grandes de lo que son. Haz como el oficial veterano. Cubre tu mesa de trabajo con el paño protector y confía en que la solución aparecerá cuando el primer rayo de sol ilumine el taller. Imagina que el taller está ahora envuelto en una calma absoluta. El maestro ha apagado la última vela y el único brillo proviene de la luna que se filtra por los ventanales altos. El metal de los 1000 relojes parece emitir un resplandor plateado muy tenue. Es el momento en que las máquinas hablan entre ellas en un idioma de frecuencias bajas. Todo está en equilibrio. Los escándalos del mundo, los rumores de guerra y las intrigas políticas parecen ridículamente pequeños frente a la majestuosidad de un péndulo que se mueve con la exactitud de los planetas. Tú eres parte de esa majestuosidad. Eres un sistema complejo y maravilloso que merece este tiempo de paz. Deja que el murmullo de los secretos del taller te arrulle. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más pesado y cómo tus pensamientos se vuelven más lentos, casi como si estuvieran sumergidos en el aceite más fino y transparente. El tiempo ya no es una flecha que te persigue, sino un océano tranquilo donde puedes flotar sin rumbo. Todo está bien en el taller de observador de la vida. Todo está en su sitio y tú estás exactamente donde necesitas estar para encontrar el descanso más profundo y reparador. Capítulo 9. El ritmo de las estaciones y el alma de los materiales. En la penumbra acogedora de observador de la vida es fascinante reflexionar sobre cómo los maestros de antaño entendían que no todos los días eran iguales para el metal. En el taller la naturaleza no se quedaba fuera de la puerta. Los oficiales sabían que el hierro y el bronce tenían memoria y que reaccionaban a los ciclos de la tierra de una forma casi orgánica. Durante los meses de invierno, cuando el frío calaba los huesos y la escarcha cubría los cristales del taller, el aceite se volvía más denso y el acero más quebradizo. El ritmo del trabajo cambiaba. Las manos de los artesanos se calentaban cerca de la pequeña estufa de hierro fundido antes de tocar las piezas más delicadas, porque un cambio brusco de temperatura podía alterar la tensión de un muelle real. Esta conciencia de la estacionalidad nos enseña que nosotros también debemos adaptar nuestro ritmo a las circunstancias. No puedes exigirle a tu mente la misma velocidad durante la noche que durante el día. La noche es el invierno de nuestra jornada diaria, un tiempo para recogerse, para conservar la energía y para permitir que los materiales de nuestra psique se asienten. Si sientes que tu cuerpo está buscando el calor de las sábanas, es porque instintivamente sabes que este es el momento de la hibernación reparadora. En el taller, los días cortos de diciembre significaban trabajar menos horas bajo la luz natural y dedicar más tiempo a la reflexión y al diseño. Era una pausa necesaria que permitía que la creatividad floreciera en la primavera. ¿Alguna vez has notado cómo cambian los sonidos de tu casa según la estación del año? En el taller de observador de la vida, el tic-tac de los relojes parecía sonar más seco y nítido en las noches de helada, mientras que en las tardes húmedas de otoño el sonido se volvía más apagado y profundo. Los relojeros eran expertos en leer estas texturas acústicas. Sabían que la humedad del aire afectaba la expansión de las cajas de madera de los relojes de pie, esos grandes guardianes que medían más de 2 metros y que dominaban las esquinas de la habitación. Si la madera se hinchaba un poco, el péndulo podía rozar ligeramente la pared interna, creando un sonido sutil casi imperceptible para un oído no entrenado, pero que para el maestro era un grito de auxilio del material. Esa atención al detalle nos recuerda que la vida no se compone solo de grandes eventos, sino de pequeñas variaciones en nuestro entorno. A veces nos sentimos inquietos sin saber por qué, y puede ser simplemente que el ambiente que nos rodea ha cambiado su textura. Al igual que el relojero ajusta el péndulo para compensar la expansión térmica, tú puedes ajustar tu respiración para compensar la ansiedad. No es necesario luchar contra el entorno, sino adaptarse a él con elegancia. Si el aire de tu habitación se siente fresco, deja que esa frescura limpie tus pensamientos. Si se siente cálido, deja que esa calidez relaje tus músculos como si fueras una pieza de latón siendo recocida para eliminar sus tensiones internas.
Me pregunto si alguna vez te has detenido a tocar una superficie de madera antigua y has sentido la historia que encierra. En el taller los bancos de trabajo estaban hechos de roble macizo y con el paso de las décadas se habían oscurecido por el contacto con los aceites y el roce de miles de manos. Esas mesas eran testigos mudos de fracasos olvidados y de éxitos brillantes. El maestro solía decir que una buena herramienta debe sentirse como una extensión de la mano. No debe haber separación entre el pensamiento y el acto de crear. Mientras te preparas para el sueño profundo, intenta que no haya separación entre tú y tu descanso. No veas el sueño como algo externo que tienes que alcanzar, sino como un estado natural en el que te fundes con la suavidad de tu almohada y el peso de tus mantas. En el taller de 1795 los materiales se trataban con una reverencia casi religiosa. El marfil para las esferas, el esmalte de cristal fundido y el oro de 18 quilates para las cajas de lujo no eran solo materias primas, eran dones de la tierra que requerían un respeto absoluto. El oficial que pulía el esmalte podía pasar días enteros usando solo polvo de diamante y agua para lograr ese brillo espejo que no mostraba ni una sola raya bajo la lupa de 10 aumentos. Ese nivel de dedicación produce una calma mental muy especial. Es la paz del artesano que sabe que ha honrado la materia. Tú también puedes honrar la materia de tu propio cuerpo esta noche. Trata tus manos, tus pies y tu rostro con esa misma delicadeza. Siente cómo la piel se relaja y cómo la sangre fluye con un ritmo tranquilo y nutritivo. No hay prisa por llegar al mañana. En el taller de observador de la vida, el mañana es solo otra oportunidad para seguir perfeccionando el arte de vivir. Por ahora lo más importante es que los materiales de tu ser estén en perfecto equilibrio. Imagina que el maestro camina por el taller una última vez revisando que todas las ventanas estén cerradas y que los fuegos estén apagados. El silencio es ahora el dueño absoluto del espacio. Los metales descansan, las maderas reposan y tú puedes finalmente soltar todas las cuerdas que te mantenían unido al mundo exterior. Deja que el alma de los materiales te susurre que todo es cíclico, que todo tiene su tiempo bajo el sol y bajo la luna y que ahora tu tiempo es el de la quietud más profunda y reconfortante. Los 1000 péndulos siguen su curso, pero tú ya no necesitas escucharlos porque te has convertido en parte de esa misma armonía universal que no conoce el cansancio. Capítulo 10. Los instrumentos de la paciencia y el peso del tiempo demorado. En la quietud de observador de la vida nos detenemos ahora para contemplar las herramientas que reposan sobre los bancos de madera. Un relojero no posee cientos de instrumentos ruidosos o pesados. Sus aliados son objetos pequeños y silenciosos que parecen extensiones de sus propios dedos. Están las pinzas de punta fina fabricadas en acero templado que pueden sostener un tornillo tan liviano que un suspiro lo haría volar. Están los pinceles de pelo de Marta que se usan para retirar una mota de polvo invisible. Y sobre todo están las lupas de madera de buey que el maestro se encaja en la cuenca del ojo transformando su visión del mundo. Para un relojero lo pequeño es inmenso y lo lento es lo único que tiene sentido. Imagina por un momento que tu atención es como esa lupa de aumento. A lo largo del día tu mente ha estado enfocada en el horizonte lejano, en los problemas del futuro o en las sombras del pasado. Pero ahora en la seguridad de tu cama te pido que recojas esa atención. Enfócate solo en lo que tienes cerca. Siente el roce del algodón contra tu piel. Escucha el sonido casi inaudible de tu propia exhalación. En el taller la precisión no se lograba mediante la fuerza sino mediante la atención plena al detalle más minúsculo. Si logras concentrarte en la suavidad de este momento descubrirás que no hay espacio para la ansiedad. La ansiedad necesita un espacio grande y vacío para crecer, pero la paz se encuentra en los rincones pequeños de la conciencia. ¿Alguna vez has visto cómo se aplica el aceite en un mecanismo de reloj? No se vierte como se haría en el motor de un carruaje. Se utiliza un aceitador de punta de aguja que deposita una gota tan pequeña que apenas se puede ver a simple vista. Esa gota debe colocarse exactamente en el centro del rubí para que el eje gire sin resistencia durante años. Si el relojero pone demasiado aceite, el mecanismo se atasca con el tiempo. Si pone demasiado poco, se desgasta. La clave es la justa medida. Esta noche busca esa misma justa medida en tus pensamientos. No intentes no pensar en nada porque eso es imposible. Simplemente permite que tus pensamientos fluyan con la suavidad de ese aceite refinado sin quedarse pegados a ninguna preocupación. Deja que pasen de largo como las ruedas de un tren que escuchas a lo lejos en la noche.
En el taller de 1803 el orden de las herramientas no era una cuestión de estética sino de paz mental. Un oficial sabía que podía encontrar su buril favorito incluso en la oscuridad total simplemente extendiendo la mano hacia el lugar exacto en el borde de la mesa. Ese orden externo proporcionaba un alivio constante al cerebro porque eliminaba la necesidad de buscar y de dudar. Tú también puedes crear ese orden mental ahora mismo. Visualiza un estante en tu mente donde guardas con cuidado las tareas del día de mañana. Ponlas allí de forma ordenada. Sabes que estarán seguras y que no se irán a ninguna parte. Ahora que el estante está lleno puedes cerrar la puerta con llave y volver a la penumbra de tu taller interior donde no hay nada pendiente. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa sensación de flujo donde el tiempo parece desaparecer porque estás totalmente absorto en una tarea sencilla. Limpiar el cristal de un reloj podía tomarle a un aprendiz una hora entera de movimientos circulares y suaves con un paño de gamuza. No era un trabajo aburrido sino una forma de meditación activa. Al final el cristal era tan transparente que parecía no existir. Esta noche intenta que tu conciencia sea como ese cristal limpio. Deja que se aclare hasta que solo quede la transparencia del sueño. No hay manchas de dudas ni arañazos de remordimiento. Solo claridad y descanso. En Observador de la Vida entendemos que el silencio del taller no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de vida mecánica. Es el sonido de miles de corazones metálicos latiendo a ritmos ligeramente diferentes pero en una armonía global que calma los nervios más tensos. El maestro relojero a menudo se quedaba en el taller mucho después de que los oficiales se hubieran marchado solo para disfrutar de ese murmullo. Decía que en el silencio de la noche los relojes le contaban sus secretos. Uno le decía que necesitaba una limpieza, el otro le confesaba que su muelle real estaba perdiendo fuerza. Tú también puedes escuchar lo que tu cuerpo te confiesa en el silencio de esta noche. Quizás tus pies te digan que han caminado demasiado y necesiten que los sientas pesados y calientes bajo la manta. Quizás tu espalda te pida que la dejes hundirse un poco más en el colchón soltando toda la estructura ósea hacia la gravedad de la tierra. Escucha estos mensajes con la misma paciencia con la que el maestro escucha el escape de un cronómetro de bolsillo. No intentes corregir nada de inmediato. Solo escucha y acepta. La aceptación es el primer paso hacia el sueño profundo. Imagina que el taller está ahora rodeado por una niebla suave que apaga los ruidos de la ciudad. El mundo exterior ha dejado de existir. Solo queda el brillo tenue del latón y el aroma del aceite de nuez. Las herramientas descansan en sus estuches de terciopelo. Todo el esfuerzo del día ha cristalizado en un objeto de belleza y precisión que ahora duerme bajo una campana de cristal. Tú eres ese objeto valioso. Has sido pulido por las experiencias del día y ahora mereces ser protegido y guardado en la suavidad de la noche. Deja que el ritmo de los péndulos de Observador de la Vida se convierta en una canción de cuna mecánica. Siente como cada tic y cada tac te alejan un paso más de la vigilia y te acercan un paso más a ese océano de calma donde no existen las horas ni los minutos. Solo existe el ser, el estar y el descansar. Duerme con la confianza de que el tiempo está de tu lado y que esta noche el tiempo se ha detenido solo para ti. Capítulo 11. La arquitectura de los espacios y la geometría del descanso. En la penumbra protectora de Observador de la Vida nos detenemos ahora a observar cómo el espacio físico de un taller de relojería influía en el alma de quienes lo habitaban. No era casualidad que los talleres se construyeran en los pisos más altos de las casas o cerca de grandes ventanales orientados al norte. La luz del norte es la más constante, la más suave, la que no genera sombras bruscas que engañen al ojo. El diseño del espacio estaba pensado para minimizar cualquier distracción y para que el artesano se sintiera contenido en una burbuja de orden geométrico. Las paredes de piedra, los suelos de madera encerada y las vigas de roble del techo creaban una caja de resonancia perfecta para el tiempo. Imagina que tu habitación ahora se transforma en uno de esos espacios de retiro. No necesitas techos altos ni grandes lujos, solo necesitas sentir que los límites de tu cuarto son una frontera sagrada que el caos del mundo no puede cruzar. En el taller, cada rincón tenía un propósito. Había una mesa para el desbaste del metal, otra para el pulido fino y un rincón sombrío donde se guardaban los relojes que estaban en observación, aquellos que debían marcar el tiempo durante 8 días seguidos antes de ser entregados. Esa división del espacio ayudaba a dividir las preocupaciones.
Cuando el oficial se sentaba en la mesa de ajuste, su mente no pensaba en el corte del metal, se enfocaba únicamente en la armonía del escape. Esta noche, te invito a que hagas lo mismo con tu geografía mental. Imagina que dejas tus preocupaciones en una habitación diferente de tu mente, una habitación que ahora mismo está cerrada y a oscuras. Este espacio donde te encuentras ahora es solo para el descanso. Es tu rincón de observación. Aquí no tienes que producir nada, ni arreglar nada, ni planificar nada. Siente cómo el aire en tu cuarto se vuelve más ligero, como si las paredes se hubieran expandido para darte más libertad para respirar. En el taller de 1810, la amplitud del espacio ayudaba a que el aire circulara, evitando que el polvo se asentara sobre los mecanismos abiertos. De la misma forma, deja que el aire de la tranquilidad circule por tu mente, llevándose cualquier mota de pensamiento intrusivo que intente detener tu maquinaria interna. ¿Alguna vez has notado cómo la disposición de los muebles puede afectar tu estado de ánimo? En el taller, todo seguía la ley de la línea recta y el círculo perfecto. Los relojeros creían que vivir rodeados de formas armoniosas terminaba por armonizar el carácter. Si pasas el día mirando engranajes perfectamente circulares y puentes de acero con ángulos exactos, tu mente comienza a buscar esa misma simetría en todo lo que hace. Al cerrar los ojos, intenta visualizar esa geometría sagrada. Imagina círculos de oro que giran lentamente dentro de otros círculos, encajando sin ruido, sin esfuerzo, en una danza eterna de precisión. Es una imagen que invita al sueño porque no tiene conflictos, no tiene aristas, es simplemente fluidez. A menudo, la arquitectura del taller también incluía pequeños jardines interiores o vistas hacia patios tranquilos. El maestro sabía que el ojo humano, después de pasar horas enfocado en un tornillo de menos de 1 milímetro, necesitaba descansar en la irregularidad suave de la naturaleza. Mirar el movimiento de las hojas de un árbol o el vuelo de un pájaro era la forma de recalibrar la visión y el espíritu. Si te sientes atrapado en el enfoque cerrado de tus problemas, imagina ese patio interior. Siente el frescor de las plantas y el sonido del agua cayendo en una pequeña fuente de piedra. Esa irregularidad natural es el complemento perfecto para la precisión de nuestra historia. Me pregunto si alguna vez has sentido que tu hogar es tu santuario, el lugar donde finalmente puedes dejar de ser quien el mundo espera que seas. Para el relojero, el taller era ese lugar. Fuera de sus muros podía haber revoluciones, cambios de gobierno o crisis económicas, pero dentro, el tiempo seguía su curso inalterable. El latón seguía siendo latón y las leyes de la física no cambiaban por los caprichos de la política. Esa estabilidad es la que te ofrecemos en Observador de la Vida. Esta noche, el tiempo no es algo que se te escapa de las manos, es algo que te pertenece, una estructura sólida que te sostiene mientras te deslizas hacia la inconsciencia. Imagina ahora que la arquitectura de tu descanso se vuelve cada vez más acogedora. Las sombras en las esquinas de tu habitación son como los rincones del taller donde reposan los grandes relojes de péndulo, vigilando tu sueño con su latido constante y profundo. Cada tic-tac es un ladrillo de seguridad que construye una fortaleza a tu alrededor. Estás a salvo. Estás protegido por la tradición de siglos de artesanos que entendieron que para crear algo eterno, primero hay que aprender a estar en paz con el presente. Siente cómo tus músculos se rinden a la gravedad, como si fueran piezas de plomo que ayudan a estabilizar un gran mecanismo. Tus piernas, tus brazos, tu torso, todo se vuelve pesado y tranquilo. La arquitectura de tu cuerpo se relaja, las tensiones se disuelven y tu respiración se convierte en el único habitante de este espacio. El taller está ahora en silencio total, la luz de la luna dibuja patrones geométricos en el suelo de madera y los 1000 péndulos de Observador de la Vida parecen susurrarte que es hora de soltar el último pensamiento. Todo está en su sitio. El diseño es perfecto. El descanso es inevitable. Capítulo 12. El diálogo de las manos y el silencio del acero. En la penumbra sagrada de Observador de la Vida llegamos a un momento de la noche donde las palabras ya no buscan explicar sino simplemente acompañar. En el taller de un maestro relojero del siglo XIX existía un fenómeno casi místico que los oficiales llamaban el diálogo de las manos. Después de 10 o 15 años de oficio, las manos de un artesano parecen adquirir una inteligencia propia independiente de la voluntad consciente. Es como si los dedos recordaran el camino exacto hacia el corazón del mecanismo sin necesidad de que los ojos intervengan constantemente.
Esa confianza en la sabiduría del cuerpo es lo que permite que el trabajo fluya con la naturalidad de un arroyo de montaña. Imagina que tus propias manos que han estado activas y tensas durante todo el día finalmente se rinden a esta sabiduría silenciosa. No tienes que decirles cómo relajarse. Ellas ya saben cómo hacerlo. Siente cómo la palma de tu mano se abre y cómo cada dedo recupera su ligereza natural sobre las sábanas. En el taller los oficiales veteranos podían montar un escape entero casi a oscuras sintiendo simplemente la resistencia del metal y el encaje perfecto de los rubíes. Ese nivel de conexión con la materia es lo que produce una calma profunda. Cuando confías en tu propia naturaleza el esfuerzo desaparece. Esta noche te invito a confiar en que tu cuerpo sabe exactamente cómo entrar en el sueño. No es algo que debas gestionar tú. Es un proceso automático y perfecto que ocurre por sí solo cuando dejas de interferir. ¿Te has fijado alguna vez en cómo el silencio del acero es diferente al silencio de la madera? En el taller de observador de la vida cada material tiene su propia voz silenciosa. El acero es frío y directo mientras que el latón es cálido y complaciente. El maestro enseñaba a sus aprendices a escuchar el metal antes incluso de tocarlo con la lima. Decía que si el metal está tenso hará un sonido agudo y desagradable al ser cortado, pero si el metal ha sido bien templado y dejado reposar responderá con un susurro suave casi musical. Tú también eres un material noble que ha sido sometido a las tensiones del día. Esta noche es el proceso de recocido donde el calor de tu cama y la quietud de la habitación eliminan cualquier rastro de rigidez en tu espíritu. Te estás volviendo flexible de nuevo, te estás volviendo armonioso. Me pregunto si alguna vez has sentido esa paz que surge cuando dejas de luchar contra la realidad y simplemente te dejas llevar por el ritmo de las cosas. En la relojería de precisión luchar contra un engranaje es la forma más rápida de arruinarlo. Si una rueda no gira no se la fuerza con las pinzas. Se la retira, se observa el eje, se limpia la impureza y se vuelve a colocar con delicadeza. A veces nuestras preocupaciones son solo pequeñas motas de polvo que bloquean nuestro bienestar. No intentes quitarlas con violencia. Deja que la narrativa de esta noche sea el pincel suave que retira esas motas una a una hasta que tu mecanismo mental vuelva a girar sin fricción. No hay nada roto en ti, solo hay cosas que necesitan un momento de observación y silencio. En el taller de 1812 los oficiales se comunicaban a veces mediante golpes rítmicos en sus mesas de trabajo. Un código de sonidos que indicaba que el maestro estaba cerca o que era hora de hacer una pausa para el té. Ese lenguaje de percusión creaba un sentimiento de comunidad muy fuerte. Sabías que no estabas solo en tu esfuerzo de precisión. Aquí en Observador de la Vida también quiero que sientas esa compañía. Aunque estés en el silencio de tu habitación, mi voz está ahí para recordarte que somos muchos los que buscamos este refugio de paz. Miles de personas en este mismo momento están escuchando el mismo ritmo de los péndulos invisibles, buscando la misma desconexión. Eres parte de una red de descanso que se extiende por todo el mundo. Imagina que el taller está ahora sumergido en una luz azulada muy tenue. El sol hace tiempo que se puso y las farolas de aceite de la calle apenas proyectan sombras largas en el suelo de piedra. El maestro se ha sentado en su sillón de cuero viejo al fondo del taller. No está trabajando, solo está escuchando. Escucha la sinfonía de 3000 relojes funcionando al unísono. Es un sonido que no es ruido sino una textura de seguridad. Es el sonido del orden triunfando sobre el caos. Deja que ese sonido te envuelva. Imagina que cada uno de esos relojes es un segundo de tu vida que ha sido bien vivido y que ahora se guarda en el archivo de la memoria con gratitud. Siente como el peso de tu cabeza se hunde en la almohada como si fuera una pieza de mármol que sirve de base para un gran reloj de torre. Tu cuello se relaja, las vértebras se separan ligeramente y la tensión desaparece de tu nuca. No tienes que sostener nada más. El mundo se sostiene solo. El taller está cerrado con llave y los centinelas del tiempo están de guardia por ti. Todo es fluidez, todo es entrega. El diálogo de tus manos ha terminado por hoy y ahora es el turno del corazón que late con la regularidad de un cronómetro de marina diseñado para cruzar océanos en total soledad. Estás en paz, estás en casa y el tiempo ya no es una carga sino el vehículo que te lleva suavemente hacia el olvido más dulce y reparador. Duerme con la certeza de que todo está en manos de la gran mecánica del universo que nunca falla y nunca se apresura. Capítulo 13. El ritual del orden y la despedida de la luz.
En este tramo del camino nocturno en Observador de la Vida nos acercamos al momento en que el taller de relojería se prepara para su propio sueño. Existe un ritual muy específico que los oficiales siguen al final de cada jornada de 14 horas. No es algo que se haga con prisas, es casi una ceremonia religiosa dedicada al respeto por el trabajo realizado. Cada herramienta debe ser limpiada con un paño de lino fino impregnado en una esencia de lavanda y alcohol para eliminar la humedad de las manos que podría oxidar el acero durante la noche. Imagina el sonido suave del roce de la tela contra el metal frío. Es un murmullo que dice que el deber ha sido cumplido. Si estás ahí bajo tus mantas, visualiza cómo tú también estás limpiando simbólicamente los instrumentos de tu día. Tus pensamientos, tus conversaciones, tus esfuerzos son como esas pinzas y esos buriles que ahora guardas en sus estuches de madera forrados de terciopelo. Al guardarlos les das las gracias por haberte servido, pero les indicas que ya no los necesitas hasta mañana. En el taller de 1820 el orden no era una obsesión, era una forma de higiene mental. Un banco de trabajo desordenado significaba una mente desordenada y en la alta relojería la confusión es el preludio del desastre. Por eso al cerrar el día el maestro se aseguraba de que no quedara ni una sola viruta de metal sobre la superficie de roble. Siente esa limpieza en tu propia mente. Imagina que una mano suave pasa un paño de seda por el interior de tu frente eliminando cualquier rastro de cansancio o de residuo del mundo exterior. Lo que queda es una superficie lisa, brillante y pura. En el taller las campanas de cristal que protegen los mecanismos más delicados se bajan lentamente creando un vacío protector. Nada del exterior puede entrar. Ni el polvo, ni la humedad, ni el ruido. Tú estás ahora bajo una de esas campanas de cristal invisible. Estás en una burbuja de silencio absoluto donde el aire es perfecto y la temperatura es ideal. Estás a salvo de cualquier perturbación. ¿Alguna vez has experimentado la calma que produce ver una habitación perfectamente recogida justo antes de apagar la última luz? En el taller esa última luz era la de una vela de cera de abeja que el aprendiz más joven llevaba de mesa en mesa. Al apagarse cada luz, las sombras de los grandes relojes de pared parecían estirarse y abrazar el espacio. Los engranajes de bronce que antes brillaban con intensidad ahora emiten un fulgor apagado y misterioso. Me pregunto si tú tienes un ritual de despedida para tu día. Quizás sea simplemente este momento en el que dejas que mi voz sea la última luz que se apaga en tu conciencia. No necesitas vigilar nada más. El taller está en manos del silencio. En la historia de Observador de la Vida valoramos el peso de la tradición. Los relojeros sabían que no estaban inventando el tiempo, simplemente lo estaban midiendo con herramientas que sus abuelos ya utilizaban. Esa continuidad da una seguridad inmensa. Saber que no tienes que reinventar tu mundo cada mañana, sino que simplemente te deslizas sobre una estructura ya construida por miles de noches anteriores. Tu cuerpo sabe dormir porque ha dormido miles de veces antes. Tu corazón sabe latir porque nunca ha dejado de hacerlo. Confía en la inercia de tu propia biología. Eres un mecanismo que ha sido perfeccionado por la evolución durante millones de años y esta noche ese mecanismo solo te pide que te dejes caer en la gravedad del descanso. Imagina que el maestro camina ahora por el pasillo central del taller comprobando que los péndulos de los relojes de observación tengan suficiente cuerda para aguantar hasta el amanecer. El sonido de sus pasos sobre la madera es un eco reconfortante, un recordatorio de que siempre hay alguien cuidando del orden incluso cuando los demás descansan. Yo soy ese guardián para ti esta noche. Mi voz seguirá aquí manteniendo el ritmo constante de la historia mientras tú te alejas hacia los territorios del sueño profundo. No te preocupes por perder el hilo de la narración. Las historias para dormir están hechas para ser olvidadas, para que se disuelvan en el agua del subconsciente. Siente cómo tus pies se vuelven de piedra pesada y cómo esa pesadez sube por tus pantorrillas hacia tus muslos. Es una sensación de anclaje, de estar profundamente conectado con la tierra. No hay ninguna fuerza en el universo que pueda moverte de este estado de paz. Los 1000 péndulos de Observador de la Vida están ahora sincronizados con tu respiración. Cada vez que exhalas, un péndulo llega al final de su recorrido y vuelve a empezar con un susurro de bronce. Todo es cíclico, todo es eterno. La luz se ha ido por completo del taller, pero no importa porque la oscuridad es el hogar natural de la precisión y del reposo. Quédate ahí en ese centro de calma total donde el tiempo ya no es una flecha que vuela sino un círculo que te rodea y te protege. Todo está en orden. Todo está en paz.
Duerme con la bendición del silencio. Capítulo 14. El legado del tiempo y la influencia de lo invisible. En la quietud casi absoluta de observador de la vida es el momento de elevar nuestra mirada más allá de las paredes del taller y considerar cómo este mundo de engranajes silenciosos y decisiones pausadas terminó por dar forma al destino de naciones enteras. A menudo la historia oficial se escribe con el estruendo de los cañones y los discursos en las plazas públicas, pero existe una historia mucho más profunda y sutil que se escribió con el roce de una lima sobre el acero y el ajuste de una espiral de reloj. Los cronómetros que salían de estos talleres no eran solo objetos de lujo, eran las herramientas que permitieron a los navegantes cruzar océanos sin perderse en la inmensidad azul. La precisión de un solo hombre sentado en su taburete bajo la luz de una vela fue lo que permitió que los mapas se volvieran exactos y que el mundo se sintiera por primera vez como un hogar conectado. Imagina que cada decisión que tomas en tu vida, por pequeña que sea, es como uno de esos ajustes de precisión que termina afectando el curso de un gran navío. No siempre somos conscientes del impacto de nuestra calma. Cuando eliges descansar, cuando decides que por hoy ya has hecho suficiente, estás enviando una señal de orden a todo tu sistema interno. En el taller de 1830 los oficiales sabían que su influencia era extraoficial y a menudo indocumentada. Nadie ponía el nombre del relojero en los libros de historia de las grandes exploraciones, pero sin ellos el tiempo habría sido un enemigo invencible. De la misma manera, tu descanso de esta noche es la base invisible sobre la cual construirás tus éxitos de mañana. No es tiempo perdido, es el tiempo mejor invertido, porque es el tiempo que permite que todo lo demás funcione. Me pregunto si alguna vez has pensado en la cantidad de personas que han trabajado en silencio para que tú puedas estar ahora mismo en la seguridad de tu hogar. Desde los constructores de los muros hasta los que mantienen las redes de energía, hay una cadena infinita de lealtad y oficio que nos sostiene. En el taller esa cadena era sagrada. El conocimiento pasaba de maestro a aprendiz como un susurro que atravesaba las generaciones. Esta noche tú eres el heredero de esa paz. Estás recibiendo el legado de siglos de paciencia. No tienes que hacer nada para merecerlo, simplemente tienes que aceptarlo. Deja que la importancia de lo que no se ve te envuelva. Siente la fuerza de esa estructura invisible que te rodea y te protege. En la arquitectura del tiempo de observador de la vida entendemos que las decisiones más poderosas son las que se toman con la mente fría y el corazón tranquilo. Los grandes gobernantes de la época acudían al taller no solo para arreglar sus relojes, sino para buscar un momento de paz en medio del caos de la política. El taller era un territorio neutral, un refugio donde la única ley era la de la gravedad y la mecánica. Tú también has encontrado tu refugio. No importa lo que esté pasando en el mundo exterior o en las noticias. Aquí dentro el ritmo es constante y la seguridad es absoluta. Siente cómo tu cuerpo se convierte en ese santuario. Tus órganos funcionan con la misma precisión que los planetas en sus órbitas y tu mente se expande hacia un espacio donde las palabras ya no son necesarias. Visualiza por un momento el mapa del mundo antiguo con sus rutas comerciales trazadas con líneas finas. Cada una de esas líneas dependía de un pequeño mecanismo de latón que latía en el camarote de un capitán. Ese mecanismo era el guardián de la verdad. Si el reloj se mantenía fiel, el barco llegaba a puerto. Tú eres el capitán de tu propio descanso y esta historia es tu cronómetro. Deja que el ritmo de mis palabras sea el que marque tu posición en este océano de tranquilidad. No hay tormentas aquí, no hay vientos contrarios. Solo hay una marea suave que te lleva hacia la orilla del sueño profundo. La influencia del taller se extendía incluso a la música y a la arquitectura de las ciudades. La gente empezó a valorar la armonía y la proporción de una manera nueva. El mundo se volvió un poco más elegante, un poco más previsible y por lo tanto un poco más seguro. Al igual que el taller ayudó a civilizar el tiempo, tú estás civilizando tu propio descanso. Estás eliminando las aristas del estrés y puliendo los bordes de tu ansiedad hasta que todo lo que queda es una sensación de plenitud. Siente cómo tus párpados se sellan con la misma suavidad con la que el maestro sella una caja de oro para que no entre el aire. Estás herméticamente cerrado al ruido del mundo y totalmente abierto a la paz de la noche. El taller de observador de la vida está ahora en su hora más mística. Las sombras se han vuelto tan profundas que parecen terciopelo negro. Los 1000 relojes siguen latiendo, pero su sonido ya no es externo, ahora parece venir desde dentro de ti. Es el latido de la vida misma que se celebra en el silencio. No hay nada que documentar, nada que negar.
Solo existe la verdad del momento presente. Tu respiración es el ajuste final que el gran maestro realiza antes de retirarse. Todo es perfecto. El legado del tiempo está a salvo en tus manos cansadas y en tu espíritu dispuesto. Déjate llevar por la corriente de esta historia hacia el capítulo final donde la calma se convierte en olvido y el olvido en el sueño más reparador que hayas conocido jamás. Estás llegando a puerto y las luces del muelle brillan con una luz suave y acogedora. Todo está bien. Todo ha terminado por hoy. Capítulo 15. La verdad del silencio y el descanso del maestro. En este último rincón de nuestro viaje en observador de la vida hemos llegado finalmente al corazón del taller donde el tiempo ya no necesita ser medido porque se ha convertido en una presencia infinita y protectora. A lo largo de estas horas hemos recorrido los pasillos de piedra, hemos sentido el aroma del aceite de nuez y hemos escuchado el diálogo secreto de los metales nobles. Pero ahora, más allá de la técnica y de la historia, lo que queda es la verdad emocional de este espacio. El taller del relojero no es solo un lugar de trabajo, es un monumento a la paciencia humana, a la capacidad de sobrevivir a las tormentas de la vida mediante la inteligencia y la adaptación constante. Los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a estos mecanismos entendían que la verdadera victoria no consiste en detener el tiempo sino en aprender a bailar con él a su propio ritmo. Siente ahora mismo esa misma victoria en tu propio cuerpo. Has navegado por todas las etapas de esta noche con una curiosidad tranquila y ahora mereces el premio del olvido absoluto. En el taller de 1835 el maestro finalmente se levanta de su sillón de cuero. Sus articulaciones están cansadas pero su mente está en una paz que pocas personas logran alcanzar. Mira a su alrededor y ve los 1000 péndulos oscilando en una armonía perfecta que él mismo ha ayudado a crear. Sabe que su trabajo no es solo fabricar objetos sino generar orden en un universo que a veces parece no tenerlo. Tú has hecho lo mismo hoy. Has puesto orden en tus pensamientos, has cuidado de tus responsabilidades y ahora puedes retirarte con la frente alta y el espíritu ligero. Imagina que el maestro camina hacia la puerta principal, pero antes de salir se detiene un momento para escuchar el último susurro de la habitación. Es un sonido que no se puede describir con palabras, es una vibración de seguridad que te dice que el mundo seguirá girando aunque tú cierres los ojos. No necesitas vigilar el mañana. El mañana se está construyendo solo pieza a pieza con la misma precisión que un cronómetro de marina. Si tienes alguna preocupación pendiente, déjala que se disuelva en este baño de sonido rítmico. Imagina que cada uno de esos 1000 péndulos de observador de la vida se lleva una de tus dudas en su movimiento hacia la izquierda y te trae una pizca de serenidad en su movimiento hacia la derecha. Es un intercambio constante y natural. Tu respiración ahora es tan lenta y profunda como el balanceo de un gran péndulo de mármol de 3 metros de altura. Siente cómo el aire recorre tu cuerpo limpiando cada célula y relajando cada nervio. Tus pies ya no sienten el peso del suelo, tus piernas son livianas como plumas y tu espalda se ha fundido completamente con la suavidad de tu cama. No hay fronteras entre tú y el descanso. Eres una parte integral de esta armonía universal. El maestro finalmente apaga la última brasa de la estufa y el taller queda sumergido en una oscuridad total, pero no es una oscuridad fría sino una oscuridad cálida y nutritiva como la tierra que guarda las semillas durante el invierno. Me pregunto si puedes sentir el inmenso respeto que este silencio tiene por ti. El silencio no es la ausencia de sonido sino la presencia de la paz. Es el espacio donde tu cuerpo se repara, donde tus sueños se tejen y donde tu mente encuentra la fuerza para volver a empezar cuando el sol decida regresar. Pero no pienses en el sol todavía. Quédate aquí en la medianoche eterna del taller de observador de la vida. Disfruta de la textura de tus sábanas, de la calma de tu habitación y de la seguridad de que nada puede perturbar este momento. Los secretos de los engranajes ya han sido contados, las leyes de la jerarquía han sido explicadas y el legado del tiempo ha sido entregado a tu custodia. Ahora el maestro sale finalmente del taller y cierra la puerta con un giro suave de una llave de hierro. El sonido del cerrojo es el punto final de esta historia. Es el sello que garantiza tu seguridad. El taller queda a solas con sus relojes y tú quedas a solas con tu paz. No hay más palabras que decir ni más historias que contar. Todo lo que queda es el ritmo puro y constante de la existencia. Siente cómo tu conciencia se vuelve cada vez más difusa como una mancha de tinta que se expande en agua clara. Estás flotando en un mar de tranquilidad donde no hay arriba ni abajo, solo un presente infinito y reconfortante.
Duerme ahora con la certeza de que eres un ser inteligente, valiente y capaz que ha encontrado el camino de vuelta a casa. Deja que el tic-tac de los 1000 relojes se convierta en un murmullo lejano casi imperceptible hasta que desaparezca por completo. La historia ha terminado, pero tu descanso acaba de empezar. Que tus sueños sean tan precisos y hermosos como el mecanismo de un reloj real y que tu despertar sea tan suave como el primer rayo de luz sobre un cristal de zafiro pulido. Estás a salvo. Estás en paz. Estás dormido. Todo está exactamente como debe estar en el gran taller del universo. Buenas noches y gracias por permitirme acompañarte hasta el umbral del sueño profundo.